Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer Segunda de Malachim, capítulo 4, verso 38 al 44. Vamos a completar en esta ocasión el capítulo 4, del cual estuvimos hablando previamente desde el verso 1 del capítulo 4 al 37, donde se narra el Gesed de Elisha, del profeta Eliseo, hacia esas dos mujeres que aparecen ahí, en donde estuvimos hablando cómo estas dos mujeres, o mayormente cómo el escritor expresa esta experiencia tan milagrosa y extraordinaria, pero a la misma vez para traerlo como ejemplo y hasta casi una vergüenza para aquellos líderes del pueblo, aún los reyes, que cuando se encontraban en circunstancias similares, en vez de buscar al Todopoderoso, estaban apoyándose en su propio conocimiento, en su propia fuerza y aún más allá, aún en otras fuerzas en las cuales no eran las de el Elohim de Israel. Y vimos también como de manera de enseñanza como el Todopoderoso, así mismo como ayuda y mira la aflicción de la mujer viuda, de la necesitada, de la afligida, también mira y ayuda y sabe cuál es la situación. Y aún de aquellas mujeres que aunque tal vez no necesitaran nada económicamente, siempre hay una necesidad espiritual o de cualquier cosa en la cual solamente el Todopoderoso es el que la puede suplir. No hay dinero, no hay alianza, no hay nada humanamente en la cual se pueda lograr si no es con la ayuda del Todopoderoso. Y aunque muchas personas puedan estar pensando hoy, pero hoy en día hay tantos avances y tantas cosas tecnológicas, de las cuales lo más seguro, si esa mujer llega a estar en este tiempo presente, le hubiesen ayudado a tener un hijo con el dinero que tiene. Esto es un ejemplo solamente de que el Todopoderoso es el que puede suplir la necesidad de la viuda, de la afligida y aún de aquellos que tienen renombre. Y aún en el día de hoy, aunque hayan tantos avances y tantas cosas tecnológicas, aún esas personas que tienen todas las comodidades para alcanzar ciertas cosas, siempre hay algo de lo cual ellos no pueden acceder por más dinero, por más influencia y por más cosas que hayan. Y que solamente el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el que lo puede suplir. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del Sefer segundo de Malachim, capítulo 4, 38 al 44, para completar el capítulo, ya que habla de un tema diferente a los primeros dos de la mujer, aunque bien parecido, y que ya en el capítulo 5 está hablando de otro tema. También este video va a ser corto, esperemos que sea corto, solamente son 6 versos. Pero ahora vamos a ver a Elisha mostrando su gesed ya no a las mujeres, sino ahora también a los hijos de los profetas. Elisha y su gesed a los hijos de los profetas. ¿Por qué a los hijos de los profetas? Porque de eso se basan estos 6 versos. Las dos experiencias que tiene Elisha con aquellos que le estaban siguiendo, con los hijos de los profetas. Y es interesante, ¿verdad? Porque seguimos viendo cómo aún en medio de las circunstancias difíciles habían personas humildes, pero que ponían toda su confianza en el Todopoderoso. Y una de ellas gracias al ejemplo que estaban dando estos profetas.
en donde los consideraban profetas, en donde todavía habían escuelas o grupos de profetas, a los cuales se les llamaban los hijos de los profetas. Y esto también nos va a enseñar algo que da una afirmación, ¿verdad? O da pie hacia otros temas, de lo cual trataré de solamente dar una opinión sobre, sobre algo que me resaltó también aquí en este estudio. Pero vamos a comenzar, para no enredarnos tanto, en el capítulo 4, en el verso 38, comienza hablando de este tema. Dice, Ve Elisha Shab Ha'agilgal Ve'ha'ara'ab Ve'eretz Ubenei Ha'anivim Yeshavim Lefanai. Dice, y Eliseo volvió a Gilgal, de donde estaban. Acuérdense que Elisha estaba en el Monte Carmel, llegó hasta la casa de la señora que tenía a su hijo muerto. Luego que Elisha hace todo eso, regresa a Gilgal y dice que una vez regresó, se dio cuenta que había hambre en ese país. Había hambre, pero llegó al lugar en donde estaban los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas le dicen, Ubenei Hanabim Yeshib Livnei. Esos hijos de los profetas estaban delante de él. Y él le dice, Vayomer la abdo, y él le dijo a su criado, Shafat Hazir Ha'akadolin U Va'ashal Nazid Libnei Hanabim. Le dijo a su criado, pon una olla grande y cocina un guiso ante los hijos de los profetas. Y es interesante porque aquí vemos como el profeta llega a un lugar, ve que hay necesidad, y él siendo profeta, siendo el hombre más respetado tal vez de ese momento en la área de Israel, llega ahí y en ningún momento se pone ni a lucrarse, ni a decir, súplanme, ni a decir, declararé que aquí no habrá nada. Él va, entiende, consciente y sabe lo que dice la Torá. Si tienes para ayudar, hazlo. Entonces él sabe y entiende que ahí hay hambre y él tiene para suplir la necesidad de esos hijos de los profetas. Y va y envía a su criado y le dice, vete y haz una olla grande, cocina un guiso y ponla para los hijos de los profetas. O sea, vamos a darle que comer. Vamos a darle que comer. Y esto nos va a ayudar bastante a entender el próximo capítulo, que es el capítulo 5. Y sigue diciendo, ¿verdad? Que el criado fue, llegó, buscó, recogió, fue, la cocinó, le sirvieron a estos profetas. Y había algo que el criado parece que se descuidó y no se dio cuenta. Y cuando empezaron a comer, uno de los que comenzó a probar dijo, oye, aquí hay muerte en esta olla, varón de los Him. Una vez Elisha sabe lo que hay, fue y con la autoridad que el Todopoderoso le había delegado, le dice en el verso 41, dice, Vayomer Yekhu que
que más, perdón, y dijo, coge harina, ve échala y envíala, o échala al Hazir, y échala en la olla. Y Yomer, y le dijo, Zak la am, ve Jale, y ve y sirve al pueblo. Y comieron, veló allá, y no hubo daver ra Hazir, y no hubo cosa mala más en la olla. Aquí vemos cómo el profeta va y llega a este lugar y hace un gesto de Gesed. Y ese gesto de Gesed se vuelve en que suceda algo más allá, más allá. Y tal vez era la necesidad que tenían esos profetas de ver no solamente al varón de Elohim llegar, traer para su necesidad, sino también ver la autoridad que tenía espiritualmente para resolver las cosas que humanamente no se podían resolver. O sea, aquí está demostrando su capacidad, su conocimiento, lo que realmente él le pidió a, eh, a- a Eliseo. Dijo, yo quiero una doble porción, o sea, yo quiero una unción que esté en mí, que realmente haga que los hijos de los profetas y que el pueblo de Israel vea que tú estás obrando por medio de mí y se vuelvan a ti. Porque ese era el deseo ese es el deseo de todo profeta. Por eso una de las características que lamentablemente hoy no sé por qué, pero que nosotros a veces por desconocimiento lo pasamos por alto. Y es que vemos que muchas personas hoy en día se dicen llamar profetas y esos profetas solamente profetizan de prosperidad, de, de sanidad, de avivamiento, de declaración, que si yo decreto, que si yo declaro, y van y le profetizan a fulano de tal que te va a pasar esto en tu vida, tú vas a ser próspero, tú vas a ser un ungido, tú vas a ir a convertir olvídate, a todas las naciones, nadie va a poder sostener tu palabra. El Todopoderoso te ha dicho que tú eres un elegido, que tú eres un precioso, o igual viceversa a las mujeres. Tú eres una perla, por más sufrimientos que tenga. El Todopoderoso conoce tu corazón y todo es profecía mayormente eh, alejada del rol principal de un profeta. Y para uno realmente saber que una persona tiene ese don de profecía o que está ejerciendo esa función de profetizar, hay que entender que lo primero que hace ese profeta es celar la palabra del Todopoderoso y buscar que el pueblo cumpla con el rol del pacto. O sea, es un enviado que va y empieza a hablar en favor del pacto del Todopoderoso, llamando a un pueblo a que se vuelva, a que deje sus malos caminos, a que deje sus malas acciones y se vuelvan al Todopoderoso, que les dice y les exhorta. Por eso es que la mayoría de todos los profetas terminaron en manos de aquellos que no los querían escuchar y los mataban, porque es frontal y es controversial el profeta, porque dice la verdad de frente y la dice ahí sin, como decimos en nuestro país, sin pelos en la lengua. La dice clara y le dice, mira, tú estás fallando en esto, tú tienes que volverte al Todopoderoso, porque si no, esto y esto y esto es lo que dice el Eterno que te va a pasar. Esa es la función mayormente del profeta. Entonces, si alguien viene hacia una comunidad o hacia alguien y le habla de esta manera, no lo ven como un profeta,
lo ven como un hombre que es un hombre legalista, un hombre que siempre está criticando, que siempre está viendo el mal en todos los demás. Lo mismo que pensaba acá. Este hombre yo no lo llamo porque siempre que lo llamo, ya sé lo que me va a decir. Entonces el profeta por lo regular viene a eso, viene a llamar al arrepentimiento a, a todos. Aquí estamos viendo la otra función de ese profeta, entender que él no solamente está llamando a un pueblo a que se arrepientan y a vivir conforme al pacto, sino que él también da testimonio con su vida práctica que él también anda en esa voluntad, que él también anda conforme al pacto que hicieron el pueblo de Israel con el Todopoderoso. Y cuando este profeta llega, que el Todopoderoso por medio de él hace esto, lo hace para que la gente le admire y le ponga respeto, pero no al hombre, sino a lo que está representando el hombre, que es el Todopoderoso. Y es interesante porque cuando uno analiza y ve la vida y la cultura del tiempo, que es bien parecida ahora, lo que pasa es que ahora pues, no tenemos el conocimiento y lo hacemos automático, muchas personas. O sea, la depravación que había antes y las actuaciones tan aberrantes que veíamos era porque la mayoría de las personas que creían en esas deidades, que eran deidades paganas, para poner un nombre que conocemos, que no eran del Todopoderoso, que el Eterno le dijo, no sigas las costumbres de esas naciones. Y el Eterno después le dice, sígueme a mí e imítame a mí. Pues es porque ellos imitaban a sus dioses. ¿Sabes? Ese era uno de sus compromisos, imitar a sus dioses. O sea, y que si ese Dios al que ellos estaban imitando era un Dios que era el Dios de la fertilidad, y ese Dios se podía, dentro de su conocimiento, la mitología de ese Dios había nacido porque había tenido relaciones con su hija, había tenido relaciones con su mamá, pues ellos imitaban esas acciones porque ellos estaban imitando y para ellos eso no estaba mal, para eso ellos era cumplir y ser fiel al Dios que ellos le estaban sirviendo. Entonces viene el Todopoderoso y le dice al pueblo de Israel, mira, yo no quiero que ustedes imiten nada de esas cosas. Todas esas cosas son abominación delante de mis ojos. Yo quiero que tú me imites a mí, que tú seas Kadosh, que tú seas santo, que tú no profanes este altar, que tú te mantengas limpio, íntegro, que tú te separes de mujer antes de venir a mí, ¿verdad? ¿Para evitar qué? Para evitar toda esa confusión que había de inmoralidad en el altar, ¿verdad? Y es interesante porque aquí estamos viendo que el Todopoderoso cuando le dice eso al pueblo está diciendo, ¿para qué? Para que tú me representes a mí. Para que cuando ellos vean y ellos estén imitando a sus dioses y representen a sus dioses y se comparen con lo que tú me estás haciendo, que me estás imitando a mí, ellos puedan ver la diferencia entre lo que es santo y lo que es impuro. Puedan ver la diferencia entre lo que es una vida honesta y justa a lo que es una vida egoísta e injusta. Y ellos se vuelvan a ti porque van a decir, oye, realmente estas Torah, estas leyes, esta instrucción que este pueblo sigue, son las justas, son las perfectas, las que tiene mi Dios son insaciables, son inalcanzables, son egoístas, son hasta aberrantes, porque cómo yo me voy a acostar con mi hija, o cómo yo voy a poner a mi hijo y lo voy a poner en el fuego. ¿Por qué? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Tengo que reconocer que esto no está bien. Entonces el profeta aquí lo que está es representando el carácter del Todopoderoso. Entonces vemos como ahora en el capítulo 42 hay otra cosa, ¿verdad?, que sucede en donde vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre algo que me resaltó, que siempre que lo leo me resalta eso y me pregunto esto.
porque obviamente tiene que ver con la experiencia que yo he vivido. Dice en el capítulo 40, en el verso 4 en el capítulo 4, perdona, del verso 42, dice, Beish ba mi Baal Shelisha, Veyavo la Ish Elohim Lechem Bekurim Ezrim Lechem She'arim U Ka'armel Betzakal Nu. O sea, dice, y un hombre vino de Baal Shelisha y trajo al hombre de Elohim pan de primicia, de 20 panes de cebada y grano tierno en su alforja. O sea, aquí ya estamos viendo más o menos en qué época o en qué época de los tiempos del año fue que sucedió esto, porque está hablando de cebada. Ya sabemos mayormente en qué tiempo es que se daba esas primicias de cebada en el pueblo de Israel. El hombre viene y le trae eso al hombre de Elohim. Y mira lo que dice Elisha, dice, Vayomer ten la am veya al ju, dice, ve y dale al pueblo para que coman. Vayomer mishir tu ma atenze livnei meaish. Mira lo que le contesta el siervo, le dice el siervo, ¿cómo voy a dar esto ante 100 hombres? Vayomer ten al, y él le dice, ve y dale al pueblo, ve ella hu ki ka amer yuhewal hei ohel ve huter. Dice, ve y dale al pueblo para que coman, porque así dice Jehová, ellos comerán y sobrará. Ellos comerán y sobrarán. Y en el verso 34 dice, Ve'yaten lifenaihem ve'eyalhu ve'eyater kedaver yud. Y dio a ellos ante ellos y comieron y sobró según la palabra de Yud. Esto me llama siempre la atención porque esto es como si fuera algo bien parecido a lo que pasó con nuestro Mesías Yeshua, el ungido del Todopoderoso, en donde en una ocasión le dice a sus discípulos, oye, denle de comer a este pueblo. Y ellos dicen, pero ¿cómo vamos a darle de comer si esto no va a dar para toda esta gente? Le dice, póngalo delante de ellos, porque ellos van a comer. Y le dieron y sobró. Entonces aquí vemos algo bien parecido, mucho antes, muchos años antes, en donde un profeta le dice esto a uno de sus discípulos para que ponga delante de sus otros discípulos. Hay una duda. Él le dice, es que el Todopoderoso dijo que ellos van a comer y va a sobrar. Entonces, en conforme a mi experiencia, yo había escuchado, obviamente, a aquellas personas que argumentan que ¿cómo podemos decir que Yeshua es Elohim, es el Todopoderoso? Porque si no, no pudiera haber hecho esto, si no, no pudiera. ¿Cómo no puede ser él si, mira, le dio de comer a tanta gente, mira, caminó por el mar y, y no analizamos que no era porque eran los profetas, no era porque era el Mesías, era porque el Todopoderoso estaba en favor de ellos. Que son dos cosas diferentes. Es que cuando el Eterno derrama de la unción de él sobre un hombre, como dice Shaul, no es que yo lo haya hecho, es que la mano del Todopoderoso, y Yeshua mismo lo dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo al Padre hacer y lo que el Padre me envió a hacer, eso yo hago. Entonces, vemos aquí que lo que el Mesías hizo
Lo hizo porque el Todopoderoso estaba con él, como dice. Y esto es lo que sabemos, que el Todopoderoso estaba en el Mesías o con el Mesías Yeshua, reconciliando al mundo con él. Entonces, esto me resalta a mí porque muchas personas, ¿verdad? Caímos mucho, ¿verdad? En ese elocuencia, ¿verdad? O en esas palabras tan sutiles. Y aquí vemos como el profeta le deja saber a otras personas que vienen de otro lugar que el Todopoderoso, o el Todopoderoso le deja saber a esas personas que Él está apoyando y que está a favor de ese profeta para una función que a Él le ha estado encomendando. Le dio de comer a más de 100 hombres con un poco de pan, no porque era el profeta Eliseo, sino porque el Todopoderoso fue el que dijo, como termina diciendo, y ellos comieron y sobró como conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Esto fue lo mismo que sucedió con Elías. Elías en una ocasión dijo, no va a llover. Y no llovió por aproximadamente 3 años y medio. Y luego cuando fue y se enfrentó a esos supuestos profetas de Baal, les dijo, mira, Padre amado, escúchame y acepta esto para que este pueblo entienda que esto yo no lo estoy haciendo por mí mismo, sino porque tú me enviaste, porque tú me ordenaste a decir esto, porque de otra manera no iba a poder ser. Así que en este corto, ¿verdad? Versos, estos cortos versos, estos 4 versos, podemos aprender muchas cosas. Y es entender que el Todopoderoso sigue enviando a sus siervos, a sus profetas, a hacer una función, a cumplir un propósito, con esa humildad de no engrandecerse ellos, sino decir, Padre, es que esto se está cumpliendo porque tú lo ordenaste, porque tú lo enviaste, porque tú lo mandaste. Y a nosotros ejercer esa función, y esa función de cuando veamos una necesidad, si está en nuestras manos y el Todopoderoso anhela y desea que nosotros andemos en esa dirección de suplir esa necesidad, que la suplamos así sin estar divagando, sin estar buscando fama, sin estar diciéndole a todo el mundo lo que hemos estado haciendo o lo que vamos a hacer, sino miramos la necesidad como el profeta Eliseo y la suplió. Y así de sencillo, la suplió y luego se movió hacia otro lugar. No se quedó ahí, yo voy ahora aquí a hacer, olvídate, el hombre más elocuente o el hombre más proclamado en este lugar. No, él dijo, el Padre me envió para esto, yo lo cumplí, ya se acabó mi función en este lugar, se movió al otro lugar. Esa es la vida del profeta, la vida del profeta, la vida de los siervos del Todopoderoso, como dice en una ocasión, si no me equivoco, en la carta de Filipenses, que no solamente nosotros hemos sido llamados para experimentar la salvación y el gozo, sino también para sufrir juntamente los padecimientos del Mesías. Para entender que no vamos a caer bien a todos, que solamente nos van a escuchar los que aman la palabra. Los que no aman la palabra del Todopoderoso no nos van a escuchar. Por eso es que en una ocasión uno de los Sheliahim dijo, el mundo no nos escucha porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos escucharía. Y por eso yo me quedo a veces preguntando cuando a veces nosotros queremos que los políticos, que los líderes, que los funcionarios, que a veces aún en el trabajo, que a veces caemos, ¿verdad?, en esa buena intención y a veces nos reflexionamos y decimos, oye, es que es verdad,
¿Cómo podemos pretender que esta persona me escuche? Que estos políticos nos hagan caso. Porque es que ellos no, ¿sabe? Ellos no son de este grupo hasta ahora. Quisiera nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Quisiera yo que nuestro Padre Celestial lograra en la vida de todos ellos y cambiara su corazón y se vuelvan al Eterno. Pero ellos son del mundo y por eso no nos van a escuchar. Porque, o sea, y por eso es que nosotros, el que nos va a escuchar, como dice los proverbios, o sea, amonesta al sabio para que seas más sabio. Pero si amonestas a el impío o al rebelde, te va a aborrecer más. Y esa es una de las características que a nosotros nos ayuda a describir quién realmente es del pueblo y quién no. Quién realmente tiene ese corazón humilde para recibir la palabra del Todopoderoso. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.